Bienvenidos a Ecos del Abismo. Había escuchado rumores sobre un parque abandonado en las afueras de la ciudad, pero nunca le había dado importancia, hasta aquella noche en la que, impulsado por el aburrimiento, decidí investigar. Decían que en la década de los 80, un circo se había instalado en el parque, pero algo terrible ocurrió y se marcharon, dejando todo detrás, incluso a uno de sus miembros más extraños, un payaso. Guiado por la curiosidad me adentré en el lugar. La atmósfera era inquietante, con juegos oxidados que parecían emitir sonidos por sí solos y sombras que parecían moverse entre los árboles. Pero lo más extraño fue una pequeña carpa al fondo, aún intacta, como si estuviera esperando, o como si alguien la hubiera arreglado recientemente. Me acerqué lentamente a la carpa, con cada paso sintiendo que algo me observaba desde las sombras. Al llegar, noté que la entrada estaba entreabierta y pude ver luces tenues parpadeando dentro, como si alguien acabara de encender una vela o una linterna. Entré con cautela y el olor a polvo y moho invadió mis sentidos. El lugar estaba decorado con antiguos carteles de espectáculos, todos ellos con el mismo payaso sonriente que parecía seguirme con la mirada. A mi derecha, había una hilera de sillas de madera, muchas de ellas quebradas, como si alguien las hubiera destrozado en un ataque de furia. Me acerqué a uno de los carteles, y noté que el papel estaba húmedo y pegajoso. De repente escuché un susurro que provenía del fondo de la carpa. Sentí un escalofrío recorrerme, pero me obligué a seguir. La curiosidad me ganaba, y no podía dejar de pensar en el misterio de aquel payaso abandonado. Caminé hacia el lugar de donde provenía el susurro, y al llegar, vi una figura sentada en el suelo, de espaldas a mí. Llevaba un traje de payaso desgastado y un sombrero de copa sucio que cubría su cabeza. Quise dar la vuelta y salir corriendo, pero algo me detuvo. La figura comenzó a reír suavemente, una risa seca y aguda que resonaba en el silencio de la carpa. Cada carcajada parecía más inquietante que la anterior. Con la mano temblorosa, encendí la linterna de mi celular y apunté hacia la figura. Al iluminarla vi que el payaso tenía un maquillaje borroso y la piel desgarrada en algunas partes de su rostro. Pero sus ojos, esos ojos eran extrañamente brillantes. Me quedé paralizado mientras el payaso giraba lentamente la cabeza para mirarme directo a los ojos. Su sonrisa se ensanchó, mostrando unos dientes amarillentos, y susurró: ¿Quieres ver mi último espectáculo? Retrocedí un paso, pero tropecé con una silla y caí de espaldas. La figura se puso de pie de manera inhumana. Sus huesos crujían mientras avanzaba hacia mí sin dejar de sonreír y murmurar palabras ininteligibles. Me levanté como pude y comencé a correr hacia la salida, pero la entrada estaba cerrada. Intenté abrir la lona, pero parecía sellada desde fuera, como si alguien quisiera impedir que escapara. La risa del payaso se intensificó y se escuchaba cada vez más cerca. Miré a mi alrededor en busca de otra salida, pero solo encontré viejas cortinas rasgadas y paredes cubiertas de grafitis con el rostro del payaso dibujado. Sin otra opción, me escondí detrás de una de las cortinas y contuve la respiración. Escuché sus pasos acercándose y su respiración pesada, como si estuviera disfrutando de mi miedo. De repente, la cortina se abrió y el payaso estaba frente a mí, observándome en silencio. Su sonrisa se desvaneció y, en un tono sombrío, dijo: «No puedes huir del show final». Cerré los ojos y recé para que todo terminara, pero sentí una mano fría en mi hombro. Me sacudió con fuerza y abrió los brazos, como si estuviera a punto de atraparme para siempre. Justo en ese momento, se escuchó un estruendo afuera de la carpa, como si algo o alguien intentara entrar. El payaso me miró confundido y se dio la vuelta. Aproveché ese instante para correr hacia una apertura en la lona. Sin mirar atrás, corrí con todas mis fuerzas hasta que salí del parque. Cuando me giré, la carpa estaba completamente en silencio y no había rastro de luces. Todo parecía haber desaparecido en la oscuridad. Una vez en casa, intenté convencerme de que había sido una pesadilla. Sin embargo, al revisar mis bolsillos,
encontré un pequeño trozo de papel húmedo. Era una entrada para un espectáculo de circo, con la fecha de esa misma noche y la imagen del mismo payaso que vi en la carpa. A la mañana siguiente, fui al parque con unos amigos, pero lo único que encontramos fue un terreno vacío, cubierto de maleza. No había señales de la carpa ni de los juegos oxidados. Sin embargo, entre la hierba, alguien encontró una nariz roja, húmeda y aún fría. La sostuve en mis manos y en ese instante escuché nuevamente la risa, como si el show aún no hubiera terminado. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Conducía por una carretera desierta a mitad de la noche, cuando, de la nada, apareció algo en medio del camino. Freno en seco, y para mi sorpresa, vi una figura vestida de payaso, de pie, mirándome fijamente. Tenía el rostro pintado con una sonrisa macabra, y su vestimenta estaba Sin saber cubierta qué de hacer, me manchas quedé oscuras. observándolo A través del parabrisas. El payaso no se movía, solo me miraba. Algo en su postura me transmitía un peligro que no podía explicar, como si estuviera esperando a que cometiera algún error. Intenté tranquilizarme y respiré hondo. Es solo un tipo disfrazado, me dije. Pero mientras más lo miraba, más me inquietaba su inmovilidad. Era como si estuviera en trance, atrapándome con sus ojos vacíos. Lentamente, se acercó al auto, sus pasos lentos y calculados. Cada paso que daba hacia mí me hacía querer escapar, pero no lograba moverme. Era como si algo me atara al asiento. Cuando estuvo junto a la ventana, pude ver su cara con más claridad. La pintura estaba cuarteada, mostrando pedazos de piel debajo, y su mirada tenía una frialdad inhumana. Entonces, golpeó la ventana suavemente, miré a mi alrededor, buscando a alguien más, pero no había ni un solo coche en kilómetros. Estábamos completamente solos en medio de la noche, y no tenía señal en el celular para pedir ayuda. Golpeó nuevamente, esta vez con más fuerza, y al inclinarse, susurró algo que no pude entender. En un impulso, activé el seguro de las puertas y encendí el motor. Pero, para mi sorpresa, el auto no arrancaba. El payaso sonrió, como si hubiera estado esperando que algo así sucediera. Con un movimiento lento, sacó de su bolsillo un pequeño objeto metálico que parecía un cuchillo, y comenzó a trazar círculos en el cristal. Sentí un nudo en el estómago mientras el sonido chirriante del metal contra el vidrio se hacía cada vez más intenso. La sonrisa del payaso se ensanchó al ver mi expresión de miedo. De repente, se agachó y desapareció de mi vista. Miré alrededor en pánico, intentando verlo, pero era como si se hubiera esfumado en la oscuridad. Entonces, un golpe fuerte sonó en la puerta trasera. Me giré rápidamente y vi su rostro pegado al cristal de la ventana trasera, mirándome desde la oscuridad. Su rostro había cambiado. La sonrisa era más amplia, y sus ojos parecían reflejar un vacío oscuro. Intenté abrir la puerta del copiloto y salir, pero el seguro no cedía. Mi desesperación aumentaba con cada segundo, y el payaso no dejaba de observarme, como si disfrutara de mi miedo. Cerré los ojos y recé para que se fuera, pero al abrirlos, noté que había un mensaje escrito en el cristal. No puedes escapar. Sus letras parecían estar trazadas con sangre seca. En ese momento escuché un ruido detrás de mí, como si alguien estuviera intentando abrir el maletero. La idea de tenerlo dentro del auto me aterrorizó aún más. De repente el motor arrancó solo. No sé cómo, pero mi auto cobró vida y aceleró. Apreté el volante con fuerza mientras el vehículo avanzaba sin control. Miré hacia el retrovisor y vi al payaso en el asiento trasero, observándome con una mirada fija y una sonrisa siniestra, como si él fuera quien controlaba el auto. Al intentar frenar, el pedal no respondía, y el auto se dirigía a toda velocidad hacia una curva peligrosa. Sentí el peligro inminente y grité, pero era como si nadie me escuchara. Justo cuando pensaba que el auto se saldría de la carretera, todo se detuvo. Miré hacia atrás, pero el payaso ya no estaba. Solo quedaba su nariz roja sobre el asiento,
fría al tacto. Al día siguiente, conté mi experiencia a algunos amigos, pero nadie me creyó. Al investigar sobre esa carretera, encontré una noticia antigua de un payaso de feria que había muerto en un accidente allí hace años. Desde entonces, algunos viajeros afirmaban haberlo visto en noches oscuras esperando a su próxima víctima. Intenté convencerme de que fue una alucinación, pero esa noche, al abrir la puerta de mi auto, encontré una tarjeta con una invitación a su último show. Desde entonces, no puedo dejar de sentir que me observa en cualquier carretera que tome. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Era el cumpleaños de mi sobrino, y como parte de la celebración, contrataron a un payaso. Desde el momento en que entró a la casa, hubo algo extraño en él. Su traje parecía antiguo, raído y con manchas de un color oscuro. Lo que más me inquietaba era su mirada. A pesar de su sonrisa pintada, sus ojos no reflejaban alegría, sino algo siniestro. Durante toda la fiesta lo observé desde la distancia. Se movía de forma lenta y calculada, y a cada momento que pasaba, los niños se veían menos animados, como si su presencia absorbiera toda la energía del lugar. Noté que algunos niños parecían incómodos, miraban al payaso con miedo, aunque él no dejaba de sonreír. Mi hermana me susurró que había sido el único payaso disponible a última hora, y yo intenté no darle importancia. Durante el show, el payaso comenzó a hacer trucos de magia. Sacaba cosas de su sombrero, globos, pañuelos, hasta que de repente sacó una caja pequeña y antigua, con símbolos extraños grabados. Los niños miraban curiosos mientras el payaso abría la caja. De dentro, salió una marioneta, un muñeco con rostro pintado que parecía tener vida propia. La marioneta movía los ojos, mirándonos a todos. Algo en ese muñeco me dio un escalofrío. Era como si nos estuviera observando, no con ojos de juguete, sino con una mirada inteligente y malévola. Los niños comenzaron a retroceder, incómodos. Sin previo aviso, el payaso dejó de mover el muñeco y comenzó a reír. Era una risa baja y gutural, completamente diferente a las risas de payaso. Los padres de los niños se miraban entre sí, confundidos. En ese momento, las luces comenzaron a parpadear, y el payaso se quedó inmóvil observando a todos. De repente la marioneta giró su cabeza hacia mí y sonrió, como si supiera algo sobre mí. Los niños empezaron a llorar y el ambiente se volvió más pesado. Me acerqué a mi hermana y le dije que debíamos detener el show, pero cuando intenté hablar con el payaso, me ignoró por completo. Decidí tomar al muñeco y guardarlo, pero al intentar tocarlo sentí una corriente fría que recorrió mi brazo. El payaso susurró: «Él no quiere que lo toques». Desconcertado retrocedí. Fue entonces cuando vi que la marioneta, sin que nadie la moviera, comenzó a caminar por sí sola hacia los niños, que ahora se escondían detrás de sus padres. La situación se tornó surrealista. Todos parecíamos paralizados por el miedo. El payaso miraba en silencio, como si se deleitara con nuestro terror, y el muñeco avanzaba lentamente. Uno de los niños gritó y corrió hacia su madre, y la marioneta giró su cabeza con rapidez para mirarlo, emitiendo una risa extraña, como una mezcla entre voz de niño y algo más oscuro. Finalmente, algunos padres intentaron irse, pero las puertas no cedían, como si alguien las hubiera bloqueado. Comenzamos a desesperarnos mientras el payaso solo observaba. Tomé un adorno de la mesa y lo lancé contra el payaso, pero él lo esquivó con agilidad inhumana, y entonces giró su rostro hacia mí. Sus ojos se volvieron negros y su sonrisa se ensanchó de una forma imposible. La marioneta, mientras tanto, se lanzó hacia mí y cayó al suelo justo a mis pies. En ese momento, sentí una mano helada sobre mi hombro. Al voltear, no había nadie, solo el payaso riendo. Alguien logró forzar una ventana, y en ese instante, el payaso y su marioneta se detuvieron en seco. Nos miraron, como si estuvieran decidiendo qué hacer, y luego desaparecieron en una nube de polvo. Todos corrimos hacia la salida y huimos de la casa.
Mientras salíamos pude ver que en la mesa quedaba la caja antigua, y dentro solo quedaba una tarjeta con un mensaje: nos vemos en el próximo show. A la mañana siguiente mi hermana recibió una llamada del lugar que le había recomendado al payaso. Querían saber si necesitábamos aún el servicio, porque no habían enviado a nadie la noche anterior. El payaso que contratamos nunca existió. Al regresar a la casa todo estaba en su sitio, pero nadie pudo encontrar la caja ni la tarjeta. Desde entonces, en las noches, cada vez que hay silencio, escucho la risa de la marioneta en algún rincón de la casa, y a veces, al abrir los ojos, puedo ver su diminuta sombra en la oscuridad, observándome, esperando el próximo show.